Les estaba contando que, hablando con muchas personas, obviamente que no son cristianas, podía ver en ellos la falta de seguridad de sus vidas, la falta de esperanza y la falta que tienen, obviamente, al no tener a Cristo como fundamento de sus vidas, no tener edificadas sus vidas en la roca. Entonces podía conversar con diferentes compañeros y en las situaciones en las que se encuentran, la ansiedad los está dominando la depresión, la inseguridad, qué va a pasar con sus vidas, qué puede pasar con sus trabajos. Y les decía que le doy gracias a Dios por poder estar en Él y que podamos tenerlo a Él como fundamento de nuestras vidas, porque en Él estamos confiados más allá de toda circunstancia. Vos me podrás decir, sí, pero yo a veces lucho con la ansiedad, o lucho con la depresión, o con la tristeza, o con la inseguridad. Y está bien, estamos dentro de un cuerpo humano, pero no te domina, o no debería dominarte. Eso es lo importante. Entonces, me hacía reflexionar bastante el Señor sobre eso y sobre el tiempo en el que estamos, más allá a nivel mundial. Como hijos de Dios, no voy a hablar directamente de todo lo que pasa a nivel mundial en sí mismo, sí poder reflexionar como cristianos la vida que estamos llevando, si verdaderamente estamos entendiendo el propósito de Dios con nosotros de manera individual y a nivel eclesiástico, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está buscando que la iglesia sea y haga? Y que está también buscando Dios a través de la obra del Espíritu Santo en el creyente, en vos y en mí individualmente. Entonces hay una doble voluntad, vamos a decir una doble intención o un doble trabajo de Dios en nuestras vidas. En un área individual como creyente, como hijo de Dios, y en el área eclesial, en el área de la iglesia, como individuo, como parte del cuerpo de Cristo. Entonces hoy quiero compartirles el texto que les voy a compartir hoy, está en Santiago. Santiago, vamos a leer del capítulo 1. Entonces ahí, mientras que ustedes lo buscan, o espero que lo busquen, espero un poquito. Y si llegan a ver que se entrecorta o pasa algo con el sonido, lo que fuere, por favor, me avisan, me escriben que los estoy leyendo. Por favor. Esperemos que no se entrecorte más adelante, así que vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible y lo más breve dentro de lo que se pueda. Les decía que, quiero compartirles sobre Santiago, el capítulo 1, que es un texto que Dios ministraba a mi vida, me hacía hace días y días, vengo meditando en él, pensando sobre lo que dice, y me parece bastante oportuno poder compartirlo con ustedes. Creo que es un texto que va a poder bendecirnos, que va a poder ministrarnos el corazón. Lo más importante es que Dios pueda transformar nuestra vida. Entonces, le voy a leer desde el comienzo del capítulo 1 de Santiago, el verso 1. Verso 1 y en adelante voy a ir leyéndolo de a poco para que podamos ir entrando en él. Obviamente que de la forma en la que estamos y como estamos conectados, prefiero ir leyéndolo, y a medida que lo voy leyendo voy a ir profundizando en él, así vamos viendo lo que Dios nos quiere decir en esta noche ya. Dice así, Santiago capítulo 1, verso 1. El título ahí en lo primero, el versículo 1, salutación, saludo, y dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y ahí, desde este verso es donde quiero arrancar, y quiero que antes de seguir entrando en el texto, podamos entender el contexto de la carta, o por qué está siendo dirigida a las 12 tribus en la dispersión esta carta, o qué era lo que estaba sucediendo con estas personas
que estaban en la dispersión, que estaban dispersas, que estaban en un momento en el cual estaban todos dispersos. Y yo me tendría que remontar a otro libro, no voy a ir para no ocupar mucho tiempo, pero se los voy a compartir de manera lo más resumida posible. Ustedes después pueden ir a la Biblia, ir a leerlo, corroborar que lo que estoy diciendo no son palabras al aire o ideas sueltas. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, es muy cortito, el capítulo 6 habla de la institución de los diáconos y después enseguida habla sobre Esteban, el arresto de Esteban, y después viene el capítulo 7, todo el capítulo 7 de Hechos es la declaración, la defensa de Esteban, y en el capítulo 8 ya hay uno de los títulos, habla de la iglesia está siendo perseguida. Entonces si nosotros leemos Santiago, lo que estábamos leyendo recién en el capítulo 1, las 12 tribus que están en la dispersión, esa dispersión comienza o comenzó en Hechos 6, cuando Esteban, después de ser elegido como diácono, decían que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, era un hombre lleno de gracia y de poder, y que a través de él ya se hacían prodigios y señales. Entonces, imaginen que esta gente que está dispersa por causa de Cristo. Entonces ya ahí creo que hay que hacer una gran diferencia. Todo lo que vamos a leer de Santiago ahora está dirigido a personas que están dispersas por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Comenzó a través de a través de Esteban, a través de la muerte de Esteban, a través de ser juzgado injustamente y de ser condenado injustamente. Hay solo un texto que le quiero leer porque me llamó mucho la atención sobre Esteban en el momento de que fue arrestado, llevado ante el concilio, ante el sumo sacerdote. Dice Hechos 6, verso 15, es el último verso de Santiago, de Hechos 6, hablando sobre Esteban. Dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estamos hablando de Esteban, de un diácono, de los primeros 7 que fueron escogidos en la iglesia, que estaba lleno de gracia, lleno de poder, los prodigios y las señales lo acompañaban. Y cuando fue puesto delante del concilio de manera injusta, para ser juzgado de manera injusta, para ser condenado de manera injusta, los del concilio miran su rostro cuando estaba siendo acusado y ven su rostro como el de un ángel. O sea, la expresión como un ángel no quiere decir que Esteban era un ángel, sino que su rostro resplandecía, en su rostro se podía ver la santidad de Dios en su vida, se podía ver la llenura del Espíritu Santo en Esteban, de tal manera que para los demás veían su rostro como un ángel. Bueno, ese Esteban, que estaba siendo enjuiciado de manera injusta, por causa de proclamar el Evangelio de Jesucristo, por causa de predicar sobre la cruz, a través de él es que comienza la iglesia ser perseguida. Fue por causa de Cristo, por hablar el Evangelio, por predicar a Jesucristo. Entonces de allí todos comienzan a dispersarse, empiezan a ser perseguidos. Y Santiago escribe justamente a las 12 tribus que están en la dispersión, que son nuestros hermanos, eran nuestros hermanos, que habían sido dispersos porque justamente la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Por qué hice todo este preámbulo y este contexto? Para comprender que todo lo que viene después en Santiago aplica obviamente a los hijos de Dios, obviamente a aquel que ha nacido de nuevo, pero aplica específicamente a aquel que ha nacido de nuevo, que busca una vida que agrade a Dios. Aquel que se va a encontrar, según lo que dice el texto, vamos a hablar de pruebas, de situaciones, y etcétera, etcétera, que se encuentra dentro de ese momento de pruebas y de luchas, pero no porque se lanzó al pecado, no porque abrazó el pecado con agrado y con alegría, sino que se encuentra por causa de Cristo. Y aunque parezca algo que me diga, bueno, es obvio, yo sé que no es obvio, porque muchos toman cualquier parte de la Biblia, en cualquier condición delante de Dios, para poder aplicar a su vida,
Y en este caso es importante entender que esta carta estaba siendo dirigida a personas para que sea de consejos prácticos, de aliento, para personas que estaban lejos de su hogar, lejos de sus costumbres, lejos de su cultura, muchos en situaciones de pobreza, siendo perseguidos, otros habían logrado asentar y prosperar, pero también estaban lejos de sus costumbres, de sus allegados. Entonces imaginen la situación en la que estaban pasando nuestros hermanos, que estaban dispersos todos unos con otros, lejos de sus costumbres, lejos de su gente, lejos de todo lo que ellos tenían, asentados en lugares que no conocen, quizás hasta la lengua diferente, su forma de hablar, su forma de comunicación. Y así mismo, quizá con también pruebas, también luchas, dentro del lugar en el que se estaban encontrando, más allá de ser perseguidos por ser cristianos. Ahora vos ves todo eso y te mirás vos y mirás el texto y decís, claramente, si este texto aplicara a mi persona como cristiano, aplica porque soy hijo de Dios y porque busco agradarlo nada más, pero si fuese por las situaciones vividas, este texto es de aliento para ellos y no para mí, pero sí aplica para mí y para vos. Si realmente como hijo de Dios estás buscando agradarlo, estás buscando caminar delante de Dios en santidad, estás buscando vivir una vida para Cristo y te podés encontrar como el texto de Santiago dice en los siguientes versículos. Quiero empezar a leerlo desde el versículo 2 para que podamos entender de qué trata. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Versículo 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. Es imperativo, tengan por sumo gozo. O sea, tenés que sentirte realmente feliz por estar en diversas pruebas. O sea, mirá tu vida, pensá en estos hermanos, en la situación en la que estaban y que Santiago comience diciéndole, hermanos, siéntanse felices si se encuentran en diversas pruebas. Ahora el por qué, ¿no? Vamos a ir a verso 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. En otra versión puede decir constancia. ¿Tá? Otra palabra que entra ahí, en la que se tradujo como paciencia, también puede entrar constancia. Entonces, miren cómo dice, hermanos míos, si ustedes están en diversas pruebas, tienen que sentirse felices porque su fe está siendo probada para que ustedes desarrollen paciencia, para que ustedes desarrollen constancia. Su fe está siendo puesta en prueba o a prueba. Sigue el 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. O sea, ¿qué está diciendo? Tengan paciencia cuando su paciencia sea la obra completa, o sea, cuando hayan pasado el proceso, van a ser perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo? Cuando pases el proceso vas a tener la madurez, vas a tener la integridad necesaria para que cualquier situación en tu vida tengas las herramientas para poder enfrentarlas. Vas a ser más maduro, vas a estar viviendo una vida de mayor dependencia de Cristo, vas a estar viviendo de una manera en la que vas a poder encontrarte, como dice acá, perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. ¿Para qué? ¿Qué está haciendo Santiago? Les está haciendo entender por qué ellos se encontraban dispersos, por qué aún estando dispersos, que ya es una gran prueba para ellos, podrían estar pasando aún diversas pruebas. Entonces lo primero que le dice es, tienen que sentirse felices, porque si vos estás pasando una prueba en este momento, es porque está dando evidencia de que sos un hijo de Dios. Y estás probando, de alguna manera se está probando tu fe, para que tu fe, tu confianza y certeza de quién es tu Dios, madure. Y una forma de la que madure, una evidencia de la madurez que vas a tener, es la constancia que vas a desarrollar, la paciencia que vas a desarrollar. Imaginen cómo le debería haber golpeado a nuestros hermanos que estaban dispersos este mensaje. E incluso dentro del proceso de la prueba, y quizá hoy, más allá de este COVID-19, más allá de esta pandemia que te tiene en tu casa, o a la mayoría nos tienen cerrados en nuestras casas,
Eso es una gran prueba, pero dentro de eso puede haber aún más pruebas para tu vida personal. Ahora, el proceso de esto, vamos a llamarle este proceso en el que están pasando nuestros hermanos dispersos por el tiempo que sea necesario, quizás toda su vida, y a su vez pasando pruebas, ese proceso en la vida, tiene que ser caminado, transitado. No es que entré en un tiempo en mi vida que no hago absolutamente nada, me quedo tirado esperando que Dios, termine lo que empezó, porque yo no quiero ni caminar, ni moverme, ni andar. No, ese proceso tenemos que transitarlo. Entonces, ¿cómo tenemos que transitarlo? ¿De qué manera? Algunos obviamente iban a saber sobrellevar la situación, pero otros quizá no. Entonces Santiago dice algo muy inteligente en el verso 5. Dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Bueno, lo explico también porque es necesario. Tengo que explicarles qué es la sabiduría de la manera más sencilla. Vamos a suponer. Le hago un ejemplo bien sencillo. Una persona inteligente, vamos a suponer que sabe lo que tiene que decir. Una persona inteligente sabe lo que tiene que decir. Vamos a tomarlo en ese contexto, en ese ejemplo, en ese contexto. Una persona inteligente sabe qué decir. Un sabio, una persona sabia, sabe lo que tiene que decir, pero sabe cómo decirlo, de qué manera decirlo, cómo expresarlo, cuándo decirlo, si decirlo o no decirlo. ¿Entienden la diferencia entre alguien inteligente y alguien sabio? Bueno, si estos hermanos se encontraban en pruebas difíciles, o si vos te estás encontrando en momentos de prueba difíciles, y no sabés cómo salir de esto, no sabés cómo sobrellevar este proceso, Santiago dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ore a Dios, hable con Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno no sabe cómo transitar, si tiene que hablar algo o no tiene que hablar algo, si tiene que hacer algo o no tiene que hacer algo, si tiene que esperar o no tiene que esperar, si tiene que avanzar o no tiene que avanzar, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿De qué manera tiene que hacerlo? Bueno, si estás en ese tipo de situación, dice que pedamos sabiduría a Dios. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Si yo me encuentro en una situación como la de mis hermanos que estaban dispersos, solo, con mi familia o solo, en medio de una tierra que desconozco, con culturas diferentes, con lenguas distintas, pobre o capaz asentado y con dinero, no importa. Tendría que saber cómo seguir, o tendría que saber cómo resistir, cómo aguantar. Bueno, tengo que ir a Dios y pedirle a Dios que me dé sabiduría. Y eso también puede ser una situación para vos. Vos podés encontrarte hoy en una situación de prueba, dentro de una prueba más grande, una prueba personal. Vamos a suponer, tu casa puede estar pasando un momento de necesidad económica, vamos a suponer. Pero vos como hombre o como mujer, vamos a poner cualquiera de los ejemplos, por dentro estás siendo bombardeado y tu prueba personal no es la misma que la que tenés en tu esposo o en tu esposa o en tus hijos. Todos están pasando un momento de prueba general, pero dentro pueden estar viviendo en su interior pruebas personales. Santiago sabe eso, Santiago sabe que están todos dispersos, pero pueden estar pasando aún diversas pruebas, más allá de la prueba general que era, estamos todos escapando porque estamos siendo perseguidos por causa de Cristo, por profesar nuestra fe, por vivir la vida cristiana. Ahora, el 6 profundiza un poco más y aclara un poco más. Porque dice Santiago, había dicho que oráramos a Dios, pero dice, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Qué les está diciendo a nuestros hermanos? ¿Y qué Dios nos está diciendo hoy? A mí y a vos que estás mirando. Pedí con fe. Y fe no es cerrar los ojos y hacer fuerza para que algo pase. Hablándolo muy infantilmente. Cuando dice Santiago que pedamos con fe no dudando nada, está diciendo,
¿Estás en una prueba? ¿Estás en un proceso de prueba personal o en diversas pruebas? ¿Entendiste que está siendo probada tu fe? ¿Entendiste que tenés que sentir sumo gozo en este momento porque tu fe está siendo probada y tu carácter está siendo desarrollado a la imagen de Cristo? ¿Estás entendiendo que esto es para forjar la imagen de Cristo en vos, para que vos sigas santificando tu vida para la gloria de Él, para que vos sigas pronunciando y predicando el Evangelio por donde te encuentres? Ellos estaban dispersos en diferentes tierras, en diferentes lugares. Ellos habían llegado ahí porque el Evangelio de Cristo se estaba anunciando. Y vos quizás estás en esta situación de prueba. Y no necesariamente, lamentablemente te diría, porque estabas predicando el Evangelio. Quizás estás en una situación y no por causa de Cristo. Y quizás tampoco quiere decir que estás en una situación difícil por causa del pecado. Pero quizás no por causa de Cristo. Porque no fue porque vos te mostraste cristiano, estás predicando la palabra o estás haciendo su voluntad específicamente. Entonces, es necesario entender que si yo estoy en una situación semejante, difícil, estoy buscando la gloria de Dios y me encuentro en una situación difícil de prueba en mi vida, tengo que pedirle sabiduría a Dios para poder saber cómo pasar este proceso. No voy a poder escapar del proceso, no vas a poder escapar del proceso, no vas a poder escapar de la mano de Dios, no vas a poder escapar de las situaciones y las diversas pruebas que se te enfrentes, porque están probando tu fe. Tu fe tiene que ser probada, y tu fe va a ser probada, y tu fe tiene que mantenerse firme, tiene que ser constante, tiene que ser paciente, y tiene que ser madura. Y vuelvo a lo mismo, no importa el tiempo que tengas en Dios, podés tener 2 días de cristiano, podés tener 30 años en el Evangelio y aún no haber madurado. Podés tener 5 días en el Evangelio, podés tener 20 años en el Evangelio y quizá que tenga menos tiempo es más temeroso que una persona que tenga años. Una persona que tenga años quizá no se haya preguntado qué es lo que tiene que cambiar, qué áreas en su vida tiene que cambiar, cuáles son las áreas que siguen siendo pecaminosas en su vida, cuáles son las que le generan mayores debilidades, porque nunca se interesó en santificar su corazón para la gloria de Dios. Y eso no quiere decir que una persona que tenga más años, como de repente unos podemos tener 13 años en el camino, otros pueden tener 20, otros pueden tener 30, otros pueden tener 2 meses. Se trata de que nosotros busquemos poder agradar a Dios en todo tiempo. Y para poder agradar a Dios, para poder predicar el mensaje de salvación como Esteban, que le resplandecía la cara como un ángel, hay que vivir en santidad. Y vivir en santidad no es solamente para los solteros abstenerse de fornicación, o para los que están casados evitar mirar hacia afuera de su matrimonio con deseos indebidos. La santificación es un proceso que dura toda la vida en el creyente, que entra a escarbar lo más profundo de nosotros y a mostrarnos la mugre que hay adentro de nuestro corazón, mostrarnos la inmundicia que aún hay adentro de nosotros. Fuimos perdonados por Cristo, lavados con la sangre de Cristo, nos compró con su sangre, pero vos y yo seguimos teniendo áreas en las que deben ser santificadas, pulidas, trabajadas, y no importa cuántos tiempos tengas. Y si tenés poquito tiempo vas a encontrar una cantidad de cosas a las cuales cambiar en tu corazón, y si tenés más años tenés que ir profundizando en la palabra de Dios, para conocer la palabra de Dios, para conocer cada vez tu corazón más, para saber qué áreas tenés que entregar a Cristo. Ahora, en el medio de la prueba, en el medio del proceso, uno tiene que saber cómo andar y cómo caminar. Por eso Santiago dice, pidan sabiduría. Pedí sabiduría a Dios. Ahora, pedí con fe, pedí con total certeza y total convicción. Total certeza y total convicción de quién es tu Dios. Eso es fe, no dudando. Pero no dudando de qué, de quién es tu Dios. ¿Sabes por qué? Porque si yo tengo certeza y convicción de quién es Dios, pero dudo, dice que soy inconstante como la onda del mar que es arrastrada por el viento. Esa palabra arrastrada se vuelve a repetir en versículos más abajo que se los voy a leer. Pero el inconstante, el inmaduro, el que duda, ¿por qué duda? ¿Qué es lo que lo hace dudar? Sencillo. Tengo una situación, estoy en medio de una prueba, le pido sabiduría a Dios, Dios orquesta situaciones y me muestra que ha oído mi oración, pero a mí no me sirve donde Dios me coloca de la forma que Él me para frente a la situación. Entonces yo pido, pero dudo, porque sigo colocando, acá está la voluntad de Dios que quiero hacer, pero sigo colocando en la balanza mi voluntad para seguir de una manera, si no me convence,
vuelvo a tomar y a elegir lo que a mí me parece. Vuelvo a actuar y a decir como a mí me parece. Entonces, si yo pido, me tengo que acercar con plena certidumbre, totalmente convencido de que mi Dios me está escuchando y me va a responder. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces no quiero la respuesta que recibo. Por eso dice, no dudes, lo que vos pidas, Él te va a dar. Pedí sabiduría, Él te va a dar sabiduría para poder sobrellevar la situación. Ahora, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un poco confío en vos, Dios, un poco sigo haciéndolo a mi manera, un poco yo sé lo que tengo que hacer, un poco, porque después, como no me convence lo que tengo que hacer, no me convence mucho tu voluntad, voy a seguir haciendo lo que a mí me parece. Sigo pecando, sigo inmaduro, sigo viviendo como a mí me parece, pasan los años y sigo siendo igual, y el tiempo se va, el tiempo se va. Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Debe ser espantoso que vos mires la línea de tiempo de tu vida cristiana y que encuentres que en tu vida cristiana lo único que hiciste fue ser echado de un lado a otro como la onda del mar y no hayas echado raíces profundas en una madurez, en un carácter íntegro en Cristo. Si tu vida no es para que vos te pegues latigazos en la espalda, sino para que puedas ver tu condición y decir, Señor, yo te necesito. Dios, yo verdaderamente me encuentro de esa forma y quiero afirmar mis pasos y necesito sabiduría para poder proceder. Necesito sabiduría cómo seguir. Ahora, el que duda, dice, no piense pues que quien tal haga, quien tal pida con fe, pero no pidió con fe, digamos, pidió con dudas. Si pedís dudando, no creas que Dios vas a recibir alguna cosa del Señor. El 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a poner otra palabra que se puede usar en el versículo 7. No piense que el que pida dudando va a recibir alguna cosa del Señor. No piense que el que tiene la lealtad dividida, soy leal en una parte para el Señor, pero soy leal para mí. Sigo siendo leal a mis principios, sigo siendo leal a lo que a mí me parece, sigo viviendo como a mí me parece. Soy leal en cierto aspecto, pero no existe una lealtad a medias. Por eso dice claramente que si vos pedís dudando, con esa lealtad dividida, no vas a recibir nada de Dios. Es importante morir totalmente a uno. Por eso yo decía al principio que si tu vida se encuentra en realidad en una vida adentrada en el pecado, por convicción propia, por deseo propio, y no tiene interés de salir, realmente para poder aplicar estos pasajes, pidiéndole sabiduría a Dios, qué hacer, cómo tengo que hacer, todo lo que vos quieras, tenés primero que arrepentirte. Arrepentirte es entregarte por completo, transformar tu mente, volver, reconocer tu pecado, reconocer tu error y entregarte a Dios. Recuerden que el momento de prueba en un hijo de Dios es para que el corazón salga de la prueba aún más íntegro de lo que entró. Que salga con aún mayor paciencia de lo que entró a la prueba. Que salga con el carácter de Cristo aún más impregnado en su vida de lo que entró en esa prueba. Entonces, quizás vos puedas vivir una vida de prueba en prueba, de hecho lo vamos a vivir porque somos hijos de Dios, y te encuentras en una situación en que siempre parece que trata en la misma área en tu vida. Perfecto, ¿qué te está diciendo Dios? ¡Ey! Tenés que morir a eso. No juegues más conmigo, no juegues más al cristiano. Transformá tu vida, se va el tiempo. Se va el tiempo. Y les quiero volver a hacer recordar que nuestros hermanos estaban dispersos, se sentían de repente solos, estaban algunos estaban establecidos en diferentes lugares, algunos pobres, otros estaban ya sentados, quizás con más dinero, habían prosperado, pero solos, lejos de unos y de otros, escapando muchos por causa de Cristo. Por eso Santiago sigue, y les voy a leer el versículo 9, 10 y el 11, que dice, pero el que es rico, el 9, 10 y 11, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación.
Cuando dice gloríese, den por sobreentendido allí que es gloríense en el Señor. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Si nosotros no ubicamos esto, si nosotros no ubicamos estos 3 versículos 9, 10 y 11 dentro del contexto en el que están nuestros hermanos, uno lee esto y no entiende nada. Uno dice, bueno, Dios me está hablando de sabiduría, de las pruebas. Después me está hablando de que el hermano que es humilde se gloría en la exaltación y el que es rico en su humillación. ¿Qué tiene que ver? Parece que estuviera fuera de texto, que lo hubiesen sacado de un versículo y lo hubiesen puesto ahí, ¿viste? Lo estamparon ahí. ¿Qué tiene que ver con lo anterior? Bueno, pero si entendemos a quién va dirigida la carta, entendemos por qué está ahí. ¿Por qué están ahí esos 3 versículos? ¿Por qué están puestos? Porque ya habían hermanos, como lo dije 20.000 veces ya, que ya estaban asentados en diferentes lugares. Unos estaban siendo pobres y otros ya se habían asentado y habían prosperado. Entonces, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, el que está en humilde condición, gloríese en su exaltación, está haciendo que ese hermano reconozca a Dios en todos sus caminos. Cuando es exaltado, reconozca que la mano de Dios está allí. Ahora, el rico le dice que se gloríe en su humillación. El rico gloríese en su humillación. Aquellos que estaban ya sentados y habían prosperado, Santiago le dice, gloríense cuando se vean humillados, trabajados, cargados, con pruebas, perseguidos, cuando se sientan totalmente humillados. Sepan esto, que el rico, dice, cuando sale el sol, el rico es como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Claramente les está diciendo, hey, ustedes tienen que seguir encontrando el gozo en Jesús, en sus pruebas. No se apoyen en sus finanzas, no se apoyen en sus riquezas. Siempre sigan apoyando su confianza en Jesús. De hecho, el principio de la carta lo que está hablando es claramente que la vida de estos hermanos era una prueba constante y ellos estaban entendiendo a través de Santiago que estaba siendo probada su fe, que tenían que encontrar gozo en esto, porque este proceso iba a generar madurez en su fe, iban a desarrollar madurez, constancia, iban a desarrollar integridad en el corazón. Los exhorta a buscar esa sabiduría. Yo sé que hay muchos que lo van a ver después de este video. Y algunos de repente puedan entrar más tarde a poder verlo. O si se les entrecorta o entran y salen, etc. Pero es importante que después se tomen el tiempo para verlo desde el principio. Es importante que escuchen todo el consejo de Dios, porque eso es lo que les va a dar sabiduría para lo que puedan estar viviendo hoy. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, bendecido, más que feliz, el varón, el hombre que soporta la tentación. ¿Vieron cómo ahora Santiago entra en un tipo específico de prueba? La tentación. Como les decía un poco hoy, ellos estaban en una prueba general, estaban dispersos. A su vez podían estar pasando diversas pruebas. Ahora, cuando uno está pasando diversas pruebas, yo le hago un paralelismo para que puedan entrar en tiempo y espacio. Prueba general, vamos a tomar la pandemia. Prueba personal, las diferentes situaciones que puedas estar pasando en tu familia, económicas, sentimentales, laborales, la que quieras poner. Ahora, dentro de ese tipo de pruebas, bienaventurado el que soporta la tentación. ¿Qué está diciendo Santiago? Escuchen bien, cuando estén pasando pruebas, van a ser tentados.
y vamos a tener que soportar. Y me pongo yo, vamos a ser tentados en las pruebas, pero vamos a tener que soportar. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y acá están poniendo en un versículo solo la vida del cristiano. Porque no está diciendo pasaste una prueba y te va a dar la corona de la vida. Porque en realidad nosotros tenemos que acabar la carrera. Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona de la vida es cuando nosotros acabamos la carrera de la fe. Por lo tanto, la vida del cristiano es una vida en la que se va a encontrar, no en una oportunidad, no solo en un momento, sino a lo largo de su vida cristiana, con diversas tentaciones. Y la tentación la tenemos que soportar, resistir. La tenemos que soportar. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y yo le puedo poner diferentes frases que intentamos decir de manera muy equivocada, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir? Cuando alguno es tentado, no diga que Dios está permitiéndome todo esto, no diga que Dios me está enviando todo esto, no diga que Dios lo sabe y no está haciendo nada. Eso es lo que está diciendo el texto. Esto es claro, va más allá de si Dios ha predestinado todas las cosas, si no las ha predestinado, no, estamos hablando de esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Miren lo que dice el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia debilidad es atraído y seducido. Hermanos, tenemos la voluntad de Dios marcada claramente. Y tenemos el deseo de nuestra voluntad. En el proceso de prueba vas a ser tentado en no abrazar la voluntad de Dios e irte hacia tus debilidades. Mirá lo que está diciendo. Cuando alguno es tentado, vamos a ser tentados. No digas que Dios te está tentando, porque Dios ya te mostró su voluntad, Él te mostró la salida. Como hijo de Dios ya sabés la salida. ¿Cuál es su voluntad? ¿Entendés claramente? Dios te está diciendo, esta es mi salida, esta es la voluntad. Acá está tu voluntad. ¿Estás siendo tentado? Perfecto. ¿Sabes por qué? Porque desde tu debilidad te hace ir hacia ahí. Y miren algo importante. Hoy decían que el que duda es arrastrado, como la onda del mar que es arrastrada por el viento. Fíjense esto. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia debilidad, concupiscencia, es atraído y seducido. Atraído. La otra versión es, o otra palabra en la que se puede traducir la palabra en griego cuando dice atraído, es arrastrado. Arrastrado. Y seducido puede también traducirse como dominado. Así que tu debilidad hace que te arrastres. ¿Vieron? ¿Entienden el concepto? ¿Vieron qué asqueroso es el pecado? No hay otra palabra para definirlo, es un asco. Piensen esto. El pecado hace que yo me arrastre a Él, que me humille a Él, me seduce, me domina, me arrastra, como la serpiente antigua. Soy arrastrado por el pecado, arrastrado, atraído. ¿Por qué? Porque prefiero el pecado, prefiero la parte humana que la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios. Entonces no digas, Dios me está permitiendo ser tentado, Dios me está tentando. No, porque no es Dios me está tentando, Dios me está permitiendo esto. No. Estás en medio de diversas pruebas, sí, tu fe está siendo puesta a prueba. Pero en esta prueba, para ser sabio de cómo proceder, como decíamos al principio, van a haber momentos de tentación, pero ahí no está Dios operando. Ahí está tu carne, tu debilidad que te está sugiriendo, deslizate, arrastrate al pecado. Y miren cómo sigue. Dice, entonces la debilidad, después que ha concebido, o sea, la debilidad, después que ha concebido, después que vos has llegado y te lanzaste a ella, da a luz al pecado, da a luz el pecado, el error. Y el pecado, el error, siendo consumado,
llevándolo a cabo, da a luz la muerte. Yo les leí el versículo 12 hoy. Yo les leí el versículo 12 y les decía que en ese versículo 12 se resumía la vida del cristiano, porque está hablando que el bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Claramente está hablando de que nosotros como hijos de Dios vamos a pasar tentaciones y pruebas. Pero eso va a durar durante toda nuestra vida, vamos a tener tentaciones y pruebas. Ahora, este verso, el 15, resume de una manera, o engloba de una manera, la vida de aquel que profesó ser cristiano y se encontró al final de sus días que nunca había abrazado a Cristo, que nunca había abrazado la cruz, que nunca se había entregado a Jesucristo, nunca se había entregado a Jesús. ¿Por qué? Porque dice que el pecado, dice, al dar a luz el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una persona que vive para el pecado y por el pecado exclusivamente, solamente una persona que se ha lanzado al pecado con toda su voluntad y lo ha abrazado, ha puesto su confianza en el pecado, ha puesto su deleite en el pecado, ha puesto su amor y su total entrega en el pecado, es alguien que nunca se ha entregado por completo a Cristo y que no tiene el sello del Espíritu Santo. Ahora, a mí no es un versículo que lo pueda, bueno, lo dejo de largo, yo soy un hijo de Dios. No, es un versículo que me hace meditar y mirar mi corazón. Es un versículo que te tiene que hacer meditar en tu corazón y ver realmente si vos estás amando a Jesús. Un pastor que ya falleció hace pocos años, R.C. Sproul, él decía que la manera de darse cuenta si uno es hijo de Dios es mirando y examinando el corazón y viendo si realmente amo al Jesús bíblico. Si hay una muestra de afecto, de deseo por el Jesús bíblico, de desear tener a ese Jesús bíblico, deseo de sentir amor hacia ese Jesús bíblico. No el Jesús que te puedan pintar en charlas motivacionales, en misticismos y demás, sino al Jesús de las Escrituras. Si yo amo a ese Jesús de las Escrituras, y quizá no lo ame perfectamente, porque Dios me llama a amarlo perfectamente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Pero si yo me examino el corazón y siento amor por Él, no hay nadie en el mundo, que ame verdaderamente a Jesús, al Jesús de la palabra de Dios, al Jesús bíblico. No hay nadie en el mundo que ame a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces eso es una manera de poder discernir en nuestro corazón si verdaderamente nacimos de nuevo. Si el Cristo que realmente conozco de las Escrituras lo estoy amando. Pero cuando me encuentro con un texto como el versículo 15, y vamos a suponer que vos puedas estar en situaciones, en pruebas, siendo tentado y cayendo en la tentación, este pasaje es una gran advertencia, es una luz amarilla, una luz de advertencia, una luz de cuidado, una luz de que con Dios no jugamos, una luz de que te está diciendo examinate claramente, porque si la debilidad concibió y dio a luz el error en tu vida, el error siendo consumado, terminado de llevar a cabo, da a luz la muerte. Por eso siempre es tiempo de volverse a Dios y siempre Dios en su gracia nos permite volver y arrepentirnos. Entonces el llamado es a arrepentirse y el llamado para tu vida es arrepentirte, aun si estás incurriendo en pecados que hoy digas, bueno, esto no me aparta de Dios, esto no me va a apartar de su voluntad o de su camino. Todo mentira, porque en el momento que estás pecando conscientemente ya estás apartado de Dios, estás de espaldas a Dios, estás entristeciendo al Espíritu Santo y ya la relación con Dios la cortaste. Aún mora el Espíritu Santo en vos, pero entristecido. No hay una relación con Dios, porque vos estás colocando en el trono de tu corazón nuevamente a tu ego, tu soberbia, tu altivez y tu orgullo, dominando, dirigiendo tus emociones, tus decisiones, dirigiendo la forma en la que pensás, la forma en la que te expresás, la forma en la que mirás y la forma en la que decidís. Tu corazón te está engañando. Tu corazón te está engañando. Y va a argumentar
de las maneras posibles para seguir manteniéndose de esa manera y no querer morir. Pero Cristo nos llama a que muramos en Él para vivir en Él. Por eso el apóstol Pablo decía claramente que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Él entendía claramente su condición. Y realmente sabía si se había crucificado, se había matado su personalidad, sus deseos. No vas a ser solamente tentado en cosas que te atraigan. Puedes ser tentado también en seguir con miedo, podés ser tentado a seguir abrazando la depresión, a seguir abrazando la angustia, a seguir abrazando la ansiedad. No quiero soltar esto porque ya convivo así. Yo tengo que asumir mi responsabilidad como hijo de Dios, tengo que avanzar, tengo que pasar este proceso y salir de este proceso maduro. Voy al verso 16. Amados, hermanos míos, no erren. O no pequen, también es correcto. Amados, hermanos míos, no erren. Hermanos, no se engañen a sí mismos. Hermanos, no eviten el arrepentimiento. Porque es el primer paso para tener una conciencia tranquila. La conciencia tranquila se logra y se alcanza porque nos arrepentimos, pasamos atrás de la cruz de Cristo, fuimos limpios con la sangre de Cristo y tenemos una conciencia limpia. Mi conciencia delante de Dios está limpia por la sangre del Cordero. Si tu conciencia está limpia por la sangre del Cordero, fue porque pasaste a través de la cruz y porque tu vida fue rendida en arrepentimiento. Y si hoy te puedes estar equivocando, o si hoy estás en un momento de prueba, o si hoy estás en un momento de tentación, haz el mismo recorrido. Volví a la cruz, volví a Cristo, postrate delante de Él. En el momento que lo haces y demostrás arrepentimiento, todo lo que leímos de Santiago hasta ahora es aplicable a tu vida, porque eso pasa a ser una prueba en la que tenés que tomar decisiones, en la que vas a necesitar sabiduría, en la que Dios va a probar tu fe, en la que las diversas pruebas van a generarte tentaciones, donde vas a tener que pedir fe sin dudar absolutamente en nada y poner tu confianza y depositarla únicamente en la voluntad de Dios y no en tus emociones y no en tus sugerencias de un corazón engañoso, lastimado, engañado por el pecado. Verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, Dios no cambia. Dios no va a transformar. Tu oración y mi oración no le va a doblar no le va a doblar el brazo a Dios. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Y el hombre sin Dios es 666. ¿Saben qué es 666? Humano, humano, humano. Incompleto, incompleto, incompleto. Cristo es la plenitud. Miren qué casualidad, el 7 es la plenitud. Miren qué casualidad, santo, santo, santo. El énfasis que hace el hebreo, y ahí en el texto en griego, de santo, 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 es que realmente es santo a una magnitud que el humano no puede alcanzar. Ahora, el 666, humano, 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 incompleto, es la característica del anticristo, es la característica de los anticristos, es la característica del ser humano apartado de Dios, es la característica de Satanás mismo, incompleto, totalmente incompleto. ¿Por qué? Porque Dios no está en el centro. ¿Entienden? Hermanos, no se asusten con todo lo que está sucediendo. Asegúrense que ustedes están arraigados a Cristo, que Cristo es la roca que sostiene su vida y edifican en Cristo Jesús, que tienen el sello del Espíritu Santo, que Dios ha comprado sus vidas con su sangre. Entonces, ¿de qué voy a poder tener miedo? ¿De qué voy a poder tener temor si Cristo está conmigo?
Si Jesús va con nosotros, si entiendo que lo que estoy viviendo es necesario para que Él sea glorificado a través de mi vida, para que yo siga anunciando las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, tenemos que entender que más allá de la prueba que estés viviendo, el tiempo que estás viviendo y la santificación que está haciendo Dios a través de tu vida, para no salir de cualquier manera a hablar de Jesús, no tenemos que conformarnos con el Dios está trabajando en mí, sino que tenemos que entender que tenemos que ir a sus pies, buscar arrepentimiento y salir a hacer su voluntad. Hablar de Cristo. Y miren, yo no soy de esos que de repente ven catástrofes, pandemias como ahora y demás, y cree que todo el mundo va a ir corriendo a Jesús. Capaz que soy un poco más pesimista. Porque yo creo que más allá de que hayan pandemias, rumores de guerras, hambre y lo que sea, el ser humano cierra su corazón. El ser humano corre a Cristo, pero no por quién es Él y por lo que hizo Él en la cruz por nosotros, no para arrepentirse de sus pecados, sino para salir de la situación momentánea en la que se encuentra. A nosotros no nos va a tocar discernir quién es el que cierra su corazón y quién es el que abre, por lo tanto nosotros tenemos que anunciar el Evangelio a toda criatura. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. No tenemos que ir a este sí, a este no. Pero la realidad es que aunque nosotros entendamos, creamos o deseemos que corran a las iglesias en multitudes, la realidad es que van a poder correr a nosotros por causa del Evangelio. Pero nos vamos a encontrar que muchos van a correr porque la necesidad de solucionar su situación. Pero esto que te estoy diciendo no es para que te desanimes y digas, bueno, entonces no predico. No, habla de Cristo a toda la gente, porque la gente que escucha de Cristo va a haber escuchado su palabra y si cerró su corazón, Dios llegó a modo de juicio, de advertencia sobre su vida. Para aquel que lo abre, llegó a salvar su vida y a rescatarlo. La persona que cerró su corazón no tiene forma de justificarse delante del Señor porque fuiste enviado a hablarle las buenas nuevas de salvación. Y el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero qué importante, valga la redundancia, de que vos y yo, si queremos predicar a otros que procedan al arrepentimiento, vivas una vida de arrepentimiento. Vivamos una vida de arrepentimiento. El 18 dice, verso 18, Él, de su voluntad, gracias a Dios no fue mi voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por qué nos hizo nacer a vos y a mí? Por la palabra de verdad. Es la palabra de Dios que es viva. La palabra es espíritu, Jesús es la vida, la palabra es Dios, la palabra es Cristo, el verbo, el logos. Nacimos, mejor dicho, por la voluntad de Dios a través de su palabra. Porque a vos te predicaron la palabra de Dios, o porque vos escuchaste la palabra de Dios, o porque vos leíste la palabra de Dios, pero lo que nos hace nacer, lo que hace que se genere en nosotros un choque con la realidad, es el mismo Espíritu Santo que envía la palabra a nuestro corazón. Lo que generó arrepentimiento y recibimos el regalo de la fe, por eso creímos. No fueron obras, no fue mi decisión, fue la obra sobrenatural de Dios que confrontó mi vida, vi mi condición y me arrepentí y me volví a Él. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos permita entender en el tiempo en el que estamos viviendo. Realmente deseo con mi corazón de que la palabra hoy te haya hecho entender en la situación en la que puedes estar encontrándote o en la situación que mañana puedes llegar a entrar. Podemos y vamos a experimentar diversas pruebas. Pero tenemos que entender que las pruebas son necesarias para forjar el carácter de Cristo en vos y en mí. Que las pruebas son necesarias ¿para qué? Para que desarrollemos el carácter de Cristo, paciencia, constancia, para que maduremos, para que no elijamos otra vez
nuestra voluntad al pecado, sino que realmente veamos la voluntad de Dios y nos lancemos a la voluntad de Dios, totalmente arrepentidos. Totalmente arrepentidos. El texto de Santiago está hablando a nuestros hermanos que estaban dispersos, que tuvieron que salir de su vida cotidiana, salir de lo que hacían todos los días, irse kilómetros quizás lejos de sus tierras. ¿Por qué? Porque lo estaban persiguiendo por causa de Cristo. Que comenzó cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder, hacía prodigios y señales, anunciando a Jesucristo. Fue juzgado injustamente, fue llevado delante del concilio justamente, fue condenado injustamente, pero él aún ahí dio defensa de su fe y les hizo ver el pecado que había en las personas que lo estaban enjuiciando. Hermanos, el rostro de Esteban resplandecía frente al concilio. Realmente deseo que tu vida y que mi vida resplandezca en santidad. Que no juguemos, que entendamos que la vida se va muy rápido y que Dios nos puso realmente para servirlo. Nos llamó a dar nuestra vida por Él. Nosotros tenemos que morir. Si estás muerto el pecado, estás muerto. Y ya no querés saber nada con Él. Podrás tentarte, podrás tropezar, pero ya no estoy con Él. Yo soy parte de la iglesia de Cristo, de su amada, de su novia. La esposa, el espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, Señor, ven, Señor Jesús. ¿Entienden? Y entonces si yo ya estoy casado, vamos a suponer que estamos casados como iglesia con Cristo Jesús, no vivamos en infidelidad. Y si somos infieles, Él permanece fiel. Podemos volver a Él. Volvé a Jesús. Y si estás en Él, mantenete en Jesús. Y si estás en una prueba, ya tenés la respuesta. Orá con fe, pedí sabiduría. No te engañes más. No permitas que te engañe tu corazón. No elijas y no justifiques tus errores. Y si tenés muchos años en Cristo, mirá tu corazón. Porque en el momento que vos decís, no sé en qué áreas puedo estar pecando o qué cosas tengo que cambiar, ya tenés una gran área en la que cambiar y es en el orgullo que hay en tu corazón. De este proceso de santificación no escapa ningún cristiano, ni vos ni yo. Hermanos, hasta acá tengo para compartirles. Esa es como la frase final ya de cabecera mía. Hasta acá tengo para compartirles. Dios los bendiga. Espero que pronto podamos vernos y que podamos compartir. Los extrañamos un montón. Sé que muchos lo van a estar viendo en otras plataformas este video, además de los que están en vivo. Pero te deseo con todo mi corazón que Dios te encuentre haciendo su voluntad. Voy a orar y nos despedimos.